Buenas noches. El plenario de hoy está a cargo de Daniel Slucki. Daniel es miembro del Colegio de Psicoanalistas desde hace muchos años y fue presidente del colegio también, co-compilador del libro Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, autor de diversos artículos en libros y revistas, participa del espacio Psicoanalistas Dialogando con las Letras en el marco de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, y es aficionado al estudio de la historia del psicoanálisis, como ya nos viene mostrando en los últimos trabajos que ha compartido aquí en el colegio con nosotros. Hoy tituló su trabajo, el trabajo que nos va a leer, Ernest Jones, Controversias en torno a un gran estratega. Dani, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, buenas noches a quienes no he saludado todavía. Yo quiero tomar 2 minutos antes de empezar. Sé que esta tarde en el chat del colegio, hoy y ayer y antes de ayer se ha estado hablando y hemos hecho referencia, pero lo quería decir en el plenario, que lamentamos, creo que hablar en nombre de todos los que estamos hoy, mucho el fallecimiento de un pensador crítico, de un hombre erudito, con cara de buen tipo, ¿sí? que se llama Horacio González, y creo que vamos a lamentar mucho y extrañar cómo Horacio analizaba la realidad, ¿no? la difícil realidad. Horacio González iba a estar el mes pasado justamente presentando un libro del que también es coautor Oscar Sotolano, y pocas semanas antes de presentar el libro me enfermó de COVID, así que bueno, lamentamos el fallecimiento. Voy a empezar con el texto. Resulta paradójico, una pequeña introducción, resulta paradójico que el psicoanálisis, que constituye una disciplina histórica por excelencia y que comparte algunos métodos con la historiografía, siempre haya tenido dificultades para contar su propia historia. Este es un extracto que saqué de un libro que escribieron Mariano Plotkin y Mariano Rupertus Honorato, que es un libro muy curioso que habla de los vínculos que tuvo Freud con escritores, psiquiatras latinoamericanos, con una tierra exótica, al decir de Freud. Hace 2 años presenté en el colegio un trabajo que llamé Los biógrafos de Freud. Entre quienes desfilaron por dicho texto, cité a 2 autores que escribieron semblanzas de Freud bien distintas. La primera, obra canónica acerca de la vida de Freud, fue escrita a lo largo de 8 años por Ernest Jones. Biografía bien datada, minuciosa hasta el más mínimo detalle. La segunda, nacida de las entrañas de su escritor, fue narrada por Stefan Zweig al ardor de la admiración que profesara por su amigo Sigmund Freud. En la presentación que hice el año pasado, trabajé justamente el vínculo entre Stefan Zweig y Freud, en especial a partir de las cartas que intercambiaron entre ellos. Esta noche seguiremos el derrotero de quien estuvo en la palestra del movimiento psicoanalítico prácticamente desde su creación hasta bien pasada la primera mitad del siglo XX, el inefable Ernest Jones. Dani,
Dani, Sí. discúlpame, acércate un poquito más el micrófono. Sí, Ah, ahora, me parece que sí, se escucha mejor. bueno, me dicen porque si no cambio, tengo preparados dos audífonos más. Bueno, Jones le dio al psicoanálisis el sostén político que necesitaba para afianzarse y expandirse más allá del pequeño círculo vienés que lo vio nacer. Años más tarde, tendrá una polémica y oscura participación luego del ascenso de Hitler al poder, negociando con el nazismo ante la expulsión de los psicoanalistas de origen judío de Alemania y del intento de arianizar el psicoanálisis. Muchos autores consideran que Jones pagó un costo muy alto en la llamada operación de salvataje del psicoanálisis en Alemania y de los psicoanalistas judíos en dicho país. Recordemos que Berlín se había convertido a partir de 1920 en el centro neurálgico del psicoanálisis internacional, ciudad a la que fueron arribando para formarse analistas de otros países de Europa. Por iniciativa de Carol Abraham y de Max Eitingon, se había creado el primer instituto de formación psicoanalítica que será modelo para futuros institutos de formación. También funcionó en Berlín la primera clínica dedicada a la atención psicoanalítica de pacientes, inclusive en forma gratuita, para quienes no tuvieran recursos. Además, se fundó, gracias a la generosidad económica de Eitingon, la primera editorial dedicada al psicoanálisis. Circularon por dicho instituto nombres de la talla de los recién nombrados y otros como Grodek, Reich, Fromm, Karin Horney, Melanie Klein, Sachs. El Instituto de Berlín funcionó con reglas estrictas en relación a la formación de analistas, a saber, obligación de análisis didáctico, formación clínica, supervisión de casos, prohibición de analizar a personas cercanas, duración del tratamiento y de las sesiones. El auge del psicoanálisis en Berlín, a partir de 1920, dio lugar a un crecimiento exponencial del mismo. El ascenso del nazismo provocará una hecatombe vaciando de psicoanalistas a Alemania. Casi todos migrarán a países de habla inglesa, algunos pocos morirán en campos de concentración. Berlín, luego de la Segunda Guerra Mundial, dejará de ser una usina de formación de analistas y nunca más volverá a tener figuras de relieve. La participación y acción de salvataje que implementó Jones será decisiva durante el transcurso de estos acontecimientos. Según algunos historiadores, el período transcurrido entre el 33 y 1945 fue el más trágico y convulsionado de la historia del psicoanálisis. Luego de la guerra, el centro y eje del psicoanálisis cambiará sus coordenadas. Londres y Nueva York primero, París años más tarde, serán los nuevos centros del pensamiento psicoanalítico. La lengua alemana será suplantada por la inglesa, a la que se le añadirá más tarde la francesa para el estudio y desarrollo de la obra freudiana. En 1936, a partir de una propuesta de Jones, la Internacional Psicoanalítica pasará a tener su sigla en inglés, dejando de usarse la sigla alemana. Ahora bien, ¿quién fue este controvertido y apasionado psicoanalista de origen galés que comandó la vida política del psicoanálisis prácticamente desde sus comienzos, culminando su obra con la escritura de los 3 tomos de la vida de Sigmund Freud en 1957,
Jones, hombre bajo, vigoroso y de modales abruptos, según Paul Rosen, estuvo en los momentos decisivos y fundantes del psicoanálisis. Prefirió al principio, según sus propias palabras, moverse entre bastidores, pasando a ocupar años más tarde un lugar protagónico, siempre en favor de la institucionalización del psicoanálisis y de su constitución como movimiento. Gran diplomático, de pocos amigos, siempre fue mirado de reojo por un Sigmund Freud que llegó a llamarlo en una carta a Eitingon ese mentiroso galés. Nunca será discutido por su inteligencia, su erudición y sobre todo por su gran capacidad de trabajo. Además, se destacó por ser un gran polemista que advertía rápidamente el punto débil del contrincante. En 1913, en ocasión del Congreso de Medicina realizado en Londres, polemizó con el psiquiatra Pierre Janet, gran detractor de Freud a comienzos del siglo. La encendida defensa que hizo Jones del psicoanálisis ante un auditorio con mayoría de médicos y psiquiatras fue reflejada por Freud en contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. Dice Freud en su texto que Janet tuvo que ceder ante las correcciones hechas por Jones. Paul Rosen sugiere que Ernest Jones tuvo un sentido de la historia extraordinario y actuó siempre en función de ella. Por eso, con virtudes y defectos, fue la persona elegida para escribir la biografía oficial de Freud. Para concretar tamaño emprendimiento, contó con la colaboración de la familia, de la familia de Freud, en especial de Ana, ya que fue ella quien lo designó para tan magna tarea, concediéndole los archivos, cartas y entrevistas de su padre. Enumeraré ahora algunos momentos decisivos en la trayectoria de Jones que coinciden además con movimientos constituyentes e instituyentes del psicoanálisis. Participó en el primer congreso psicoanalítico que se realizó en Salzburgo en 1908. Allí conoció a Freud en persona. Es Jones quien sugiere a Jung la realización del mismo. En 1909 se unirá a Freud, Jung y Ferenczi en las conferencias que el primero dictara en la Clark University, ya que se encontraba viviendo en aquellos años en América del Norte. Fundó las primeras instituciones psicoanalíticas de habla inglesa en Canadá, primero en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña. Inspirado en el modelo romántico e iluminista de las sociedades secretas del siglo XIX, fue quien llevó a Freud, luego de la disidencia de Jung, la idea de la creación del comité secreto. Paul Rosen cuenta una graciosa anécdota en el libro Freud y sus discípulos, al mencionar a Jones como el único de los miembros del comité que perderá el anillo. Lo tenía en la guantera de un auto que le fuera robado. Jones también fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional durante dos periodos críticos y esenciales, el primero de 1920 al 24 y el segundo del 32 al 48, presidiendo todos los congresos que organizó la IPA mientras duró su mandato. Fue el organizador del movimiento y el normalizador, con todas las connotaciones que quieran darle a esa palabra, de las condiciones requeridas para ejercer el psicoanálisis. Muchas de esas condiciones tienen vigencia en la actualidad en los institutos con filiación a la IPA. Aún en contra de las ideas de Freud, después de algunas cavilaciones y de largas discusiones, sostuvo que la práctica del psicoanálisis debía quedar a cargo de los médicos.
Políticamente neutral y pragmático, ayudó a salir de Alemania a los analistas judíos, gestionando su partida con jerarcas del nazismo. Llevó a Melanie Klein a Inglaterra a mediados de la década del 20, ocupando años después un lugar expectante en las controversias entre Klein y Anna Freud, ubicándose como mediador entre ambos. Junto a Marie Bonaparte, ayudó a Freud y a su familia a salir de Viena, partiendo al exilio en Londres. Siempre activo, compartió con Freud el estilo y el gusto por la escritura epistolar. Fue un hombre cercano a él, pero no de su círculo íntimo como lo fueran Sándor Ferenczi. Si bien produjo teoría, creando, por ejemplo, el concepto de afánesis, desaparición del deseo sexual, y escribiera varios libros, pondremos énfasis en el Jones, que puso su empeño en sostener políticamente con ímpetu y vehemencia al psicoanálisis aún en sus periodos más difíciles. Fue además defensor acérrimo del psicoanálisis ortodoxo, quizás con más ahínco que su propio creador. Para indagar el periodo más conflictivo, trabajé con varias fuentes, especialmente con las cartas que intercambiara entre 1933 y el 1936 con Freud, con Anna Freud y con Nightingale. Muchas de estas cartas aparecen en el libro De Viena a Londres y Nueva York, Emigración de psicoanalistas durante el nazismo, de Riccardo Steiner, un inglés. Esta correspondencia refleja el clima de época, la vertiginosidad de los acontecimientos y sobre todo la dramática en torno a la toma de decisiones por parte de sus protagonistas, ya que se trató de salvar la vida de muchos analistas. Las preocupaciones y los tonos severos se acrecentaron a medida que Hitler se afianzaba en el poder. Como se temía que la correspondencia entre Jones y Freud o Anna Freud fuera interceptada y leída por el nazismo, se cree que algunas cartas fueron escritas en clave para burlar sus posibles censores. Se desprende de la lectura de algunas misivas que Jones parecía más interesado en preservar al psicoanálisis que en confrontar con analistas cómplices del nazismo. Tampoco tuvo pudor en sentarse a la mesa de negociaciones como presidente de la IPA con analistas o pseudoanalistas que suscribían o simpatizaban con las ideas hitlerianas. En 1948 se retirará de la vida institucional, recibiendo el encargo de la familia Freud para escribir la biografía de quien fuera uno de los pensadores claves del siglo XX, tarea que le llevó entre 8 y 9 años. Muere al poco tiempo de terminar de escribir el tercer tomo, ¿sí?, de la vida y obra de su maestro. Muere en 1958. Mucho se ha dicho de esta biografía, que además de meticulosa, es solemne, imparcial. Van a disculpar siempre un ruido, pero está el camión de basura. La realidad se mete en el Zoom. Vuelvo. Mucho se ha dicho de esta biografía, que además de meticulosa, es solemne y parcial, por haber estado Jones tan involucrado en la vida de Freud. Aún así, la minuciosidad y la precisión de su relato hace de esta inmensa obra una apasionante tentación de su lectura para quien se interese en la vida de Sigmund Freud. Esta biografía dará inicio a la historiografía freudiana. A fines de los 60, comenzará a ser criticada por presentar a un Freud de bronce y por dejar mal paradas a figuras pioneras con las que Jones mismo rivalizó,
como Otto Rank, Wilhelm Reich y en especial con Sandor Feld. También será muy cuestionado por colocarse excesivamente en el centro de los acontecimientos. Ya había dejado atrás su intento de moverse entre bastidores. Ya dijimos que Jones no era un hombre del riñón de Freud, pero este siempre acudió a él por cuestiones del movimiento psicoanalítico y de política institucional. En esencia, fue el político que el psicoanálisis necesitó para expandirse. Freud, en el texto antes citado de Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, usa un vocabulario, sobre todo en la tercera parte, un vocabulario propio de un político. Allí nos habla de movimiento separatista consumado en las filas del psicoanálisis, cuando habla de las disidencias de Adler y de Jung. También nos habla de partidarios y de secesión. Fue Jones quien mejor supo leer estas palabras. Según Rodinesco, Jones tenía la pasión de la causa analítica y la defendía aún, si era necesario, en contra de las opiniones de Sigmund Freud. Llegó al psicoanálisis a través del libro de los sueños, estudiando alemán para leerlo en su idioma original. Comenzó su práctica analítica en 1906. Conocerá personalmente a Freud en 1908. De ahí en adelante trabajará incesantemente para ser su mejor discípulo y mejor defensor de la causa. Deberá dejar Inglaterra por unos años debido a unos confusos episodios. Había denunciado por hablar de sexualidad, había sido denunciado por hablar de sexualidad con palabras impropias a pacientes, niños y jóvenes en plena época victoriana. Vivirá primero en Canadá y luego en Estados Unidos. En ambos países fundará, cual evangelizador, las primeras sociedades psicoanalíticas. A su regreso, luego de su permanencia en América y a sugerencia de Freud, se analizará unos meses con Ferenczi en Budapest, al mismo tiempo que su pareja de entonces, Loe Kahn, lo hacía con el mismísimo Freud, típico embrollo de los análisis de esa época. Con los años, Jones dirá que su análisis con Ferenczi fue el primer análisis didáctico de la historia del psicoanálisis. Freud vio en Jones a un trabajador incansable que no quiso superar al padre ni entrar en conflictos con él, como ocurrió con otros de sus discípulos. Además, al no ser judío, ayudaría al psicoanálisis a no ser visto como una ciencia judía implementada solamente por judíos. Posibilitó llevar al psicoanálisis más allá de los países de Europa Central que lo vieran nacer e impulsó la misión psicoanalítica hacia otras regiones. A diferencia de la sensibilidad clínica que le adjudicaron a Ferenczi, los historiadores consideran que Jones no fue un buen clínico, duro con sus pacientes, no aparentaba preocuparse por el sufrimiento de ellos. Con el tiempo rivalizará y tomará distancia de quien fuera su analista y le adjudicará padecer de psicosis paranoide al final de su vida. También denostará al freudismo de izquierda, que en los años de preguerra tuvo bastante acogida en Frankfurt a partir de Reich y de Fenkel. Vale destacar que la Revolución Soviética, antes de la llegada al poder de Stalin,
había dado buena acogida a las ideas freudianas. Bueno, segunda parte. Volviendo al periodo de preguerra, en el libro antes citado de Steiner, este narra con claridad las tensiones que se vivieron dentro del psicoanálisis en los primeros años de ascenso del nazismo, debido a la incertidumbre que padecían por su vida y su futuro decenas de analistas. Las cartas que intercambiaron entre el 33 y el 39, Jones como presidente de IPA y Anna Freud como representante de su padre, tienen un valor testimonial que documentó la tragedia que se avecinaba. Muchos analistas lograron salvarse, ese es su mérito. Es impensable pensar al psicoanálisis por fuera de los avatares de la historia. En el 33, como todos sabemos, fueron quemados en Alemania los libros de Freud por ser considerados pertenecientes a las ciencias judías. Ante este acontecimiento, Freud dirá, una frase que también todos conocemos, la civilización ha avanzado, en la Inquisición me hubieran quemado vivo. Ahora solo queman mis libros. Pero Freud y su hija tendrán una reacción tardía ante la amenaza que significó el nazismo. Freud decía que un país que había producido un Goethe no podría generar tanta barbarie. Migrarán luego de la anexión de Austria y que se implementen allí las leyes de Nuremberg. Anna Freud llamará nueva diáspora a la salida de los analistas judíos y no judíos de Alemania y de Austria. Diáspora que cambiará el mapa del psicoanálisis para siempre. Los analistas migrantes llevarán el modelo ideado por Abraham y Eitingon en el Instituto de Berlín hacia sus lugares de destino. Recordemos que Hitler había llegado al poder en el 33 y en el 35 dicta las leyes de Nuremberg, que fueron leyes de carácter racista y antisemita que despojaban a todos los judíos de sus derechos civiles, prohibiéndoles además los casamientos mixtos. En el 38, Hitler anexa Austria, entrando en vigencia las leyes de Nuremberg también para los judíos de Austria. A los pocos meses de la anexión, Freud con su familia dejarán Viena con ayuda de Marie Bonaparte y de Ernest Jones. Así pasará su último año de vida en Londres. Sus 4 hermanas, que no pudieron salir de Viena, morirán años más tarde en campos de concentración. Jones, como presidente de la IPA, presidió en el 35 la triste reunión en la que se decidió que los psicoanalistas judíos debían alejarse de la Asociación Psicoanalítica de Berlín y emigrar de Alemania. Contó con el aval de Anna Freud, que se había convertido en interlocutora válida ante esos decisivos acontecimientos. Steiner describe la solidaridad que recibieron aquellos analistas en sus nuevas tierras, pero también las dificultades con las que se encontraron, ya que no fue una migración sencilla, como no lo es ninguna migración. Dificultades de tipo idiomáticas, culturales, económicas, complicaron sus inserciones en los lugares de destino. Cabe destacar que tampoco había pacientes para todos los migrantes. En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon fondos económicos provenientes de donaciones de colegas para cada analista llegado a ese país. Todo este movimiento fue supervisado sigilosamente por Jones. En 1933 hace su aparición un grupo de analistas que ocuparán de aquí en más un lugar nefasto en el mundo psi de la Alemania nazi. Felix Bohm reemplazará a Eitingon en la presidencia
de la Sociedad de Berlín y será el encargado, junto a Müller-Braunschweig, de llevar a cabo la política de arianización del psicoanálisis en Alemania. Jones creía que al sostener la neutralidad salvaría el psicoanálisis en ese país y lo alejaría de la contaminación de otras formas de psicoterapia. Sostenía Jones la idea de que el psicoanálisis se preservaría siempre desde sus instituciones y en lo posible con fuertes liderazgos en ellas. Así fue que en su carácter de presidente de la IPA concertó con ambos analistas devenidos aliados del nazismo. Las cartas que se escribieron en el seno de la Asociación Psicoanalítica Alemana a partir del 35, luego de la expulsión de los colegas judíos, terminaban con el saludo de Heil Hitler. En 1938 se disolverá la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, integrándose al instituto que creará Matthias Goering, primo del mariscal, quien era de filiación adleriana, confeso nazi y partidario de desalojar el psicoanálisis de Alemania. Matthias Goering, con el tiempo, será llamado el Führer de la psicoterapia. Boehm y Müller-Braunschweig se transformaron en cómplices y colaboradores del régimen nazi, contribuyendo a la política de arianización del psicoanálisis al creer erróneamente que sería preservado. Ambos terminarán apoyando activamente al nazismo, en especial Boehm, quien al denunciar el peligro de la homosexualidad favoreció y aceptó que los homosexuales fueran enviados a los campos de exterminio. Por su parte, Müller-Braunschweig, promediando la guerra, padeció una fuerte crisis depresiva como consecuencia de cierto arrepentimiento por su participación en las políticas implementadas por el nazismo. El instituto creado por Matthias Goering estaba integrado por jungianos, adlerianos y por analistas freudianos no judíos que aceptaron la continuidad de su práctica, como ya se dijo, en nombre de un supuesto salvataje del psicoanálisis. Contaba con el acuerdo de Jones, quien se convirtió, en palabras de Rudinesco, en el más vigilante de la línea neutralista, línea que, aun con todas sus contradicciones, también fue propiciada al principio por el mismísimo Sigmund Freud. Boehm viajará a Viena en 2 ocasiones a visitar a Anna Freud y a su padre en función de ponerlos al tanto del estado de situación del psicoanálisis en Alemania. Se sabe que no fue bien recibido por ellos. En uno de esos encuentros, Freud se retiró contrariado antes de terminar la reunión. Rudinesco describe muy bien este contexto. Jones, dice Rudinesco, Jones, como buen discípulo, pragmático, militante de una concepción médica de la práctica de la psicoterapia analítica, fue el destructor del freudismo original y a la vez el salvador de una comunidad que, frente al nazismo, no tenía otra alternativa que exiliarse en el mundo angloparlante. En nombre de este pragmatismo, Jones no brindará apoyo a los freudianos de izquierda. Wilhelm Reich será expulsado de la IPA en 1934. Otro personaje nefasto de aquel tiempo fue Werner Kemper. Su particularidad radicó en que después de la guerra fue enviado a Brasil para extender el movimiento psicoanalítico más allá de Europa.
Luego de la terminación de la guerra, Jones envió a John Rickman para entrevistar a los analistas que siguieron trabajando durante el nazismo en Berlín, con la peculiaridad de que no se los evaluó por su ideología o su colaboración con el nazismo, sino por su salud mental para determinar si estaban en condiciones de continuar como analistas didácticos. Así fue como Kemper, único analista considerado apto para seguir ejerciendo el análisis didáctico, fue enviado por la IPA a Brasil y nunca fue interrogado por sus posturas nazis o filonazis. En 1948 se instaló en Río de Janeiro, disimulando su pasado y victimizándose, proclamaba que fue forzado a trabajar en el Instituto Goering. Así pasó de verdugo a víctima. Kemper analizó a Leao Cavernite, quien luego analizará a Amílcar Lobo. Creo que muchos de este plenario conocen la historia. Amílcar Lobo fue torturador de la dictadura brasilera y candidato a analista. Sabemos que la IPA tardó en expulsar a Lobo de su seno y que oportunamente castigó a quien fuera su denunciante. Pasaron años para que todo esto se aclare. A partir de este último episodio, sacado a la luz por René Mayor en Francia, se develó el pasado nazi de Kemper. Luego de la guerra, Boehm y Müller-Brunswick siguieron ejerciendo la clínica, pero se les quitó su condición de analistas didácticos. El Instituto Goering será destruido en 1945 con la llegada de los aliados. Luego de la guerra, ni Alemania, ni Austria, ni Hungría volverán al centro de la escena del psicoanálisis mundial. Según Rodinesco, este periodo es el más negro de la historia del psicoanálisis. Ella ve en Jones a un colaborador indirecto del nazismo. Considera que la IPA claudicó a partir de su postura de neutralidad y apoliticismo y plantea que esta posición será un antecedente que se repetirá posteriormente en dictaduras como las de Brasil, Argentina y otros lugares del mundo. Esto es textual de Rubin. Freud, que al principio apoyó la línea de Jones, comprenderá tardíamente el verdadero peligro del nazismo. En 1934, por ejemplo, parecía más preocupado por expulsar a Wilhelm Reich del movimiento psicoanalítico que por los efectos devastadores que traería el nazismo. Claros y oscuros de una época. Jones intentó llevar un registro de la migración de los colegas que tuvieron que salir de Alemania, Austria y Hungría, preocupado especialmente porque no pierdan su condición de miembros de la IPA. Estas intervenciones también fueron fuertemente criticadas por haber sido discrecionales. Digitaba los lugares de destino, siempre de acuerdo a quien fuera su interlocutor. Así favoreció que algunos psicoanalistas migraran a Estados Unidos, mientras que otros migren a Inglaterra en función de su simpatía y orientación. No fue fácil ni rápida la inserción en sus lugares de exilio. La polémica entre analistas, legos y médicos se acrecentó sobre todo en Estados Unidos, donde luego de largas discusiones se impuso la obligatoriedad de ser médico para ejercer. Muchos de los que emigraron no eran médicos. A esto se sumaron dificultades
idiomáticas, el dolor por el destierro y las noticias de persecuciones y de los campos de trabajo y exterminio que se iban instalando en Europa con el avance del nazismo en el poder. Dice Steiner que Jones se concentró en defender y preservar la institución a cualquier precio para así garantizar la supervivencia de todas y cada una de las sociedades psicoanalíticas que atravesaban dificultades aún por encima de sus miembros. Conclusiones y empiezo a terminar el trabajo. Una de las virtudes de Jones radicó en haber sabido leer dónde se estaba escribiendo la historia del psicoanálisis y acompañar así con lealtad a quien fuera su creador. Supo situarse en el lugar preciso de los acontecimientos. Se mantuvo cerca de Freud desde 1908 hasta su muerte. Lo despidió en sus exequias. Posteriormente escribirá durante 8 años su biografía. Participó desde un lugar central en casi todos los debates que se produjeron en el seno del psicoanálisis durante sus primeros 50 años. Hemos enumerado con precisión su pertinaz militancia en favor de la perdurabilidad y expansión del psicoanálisis. Ayudó a la construcción del movimiento como ningún otro, siempre desde una posición ortodoxa que con el tiempo irá perdiendo fuerza. Sin embargo, esa obstinada militancia le impidió oponerse con determinación, como lo hicieron otros, se le impidió oponerse con determinación y rigor a personajes nefastos como los antes nombrados. No pudo anticipar, como lo hicieran Eitingon o Reich, entre otros, los daños que esos analistas y el nazismo le infligirían al psicoanálisis y obviamente a la humanidad toda. Es contrafáctico pensar qué hubiera pasado con el psicoanálisis si no hubiera existido un analista con las características de Ernest Jones, que le dio el volumen político que se necesitaba para dar cabida a la monumental creación freudiana. Para que ello ocurriera, necesitó de mando y poder para actuar en consecuencia. Recordemos que su segundo mandato como presidente de la IPA duró 14 años. Pero su controvertido accionar será severamente cuestionado posteriormente, sobre todo por posturas revisionistas dentro del psicoanálisis. Freudiano fiel, buscó estar a una distancia óptima de su maestro. Quizás, como suele ocurrir en otros ámbitos, fue más freudiano que Freud. No debiera entenderse, entonces, como una casualidad que Freud se haya exiliado en Londres para vivir su último año y medio de existencia, lugar de residencia de Jones. Por último, Ernest Jones, el hombre que dedicara su vida entera al psicoanálisis, murió en 1958. Sus restos descansan en el cementerio de Golders Green y, como no podía ser de otra manera, a pocos pasos de donde se encuentran las cenizas de Sigmund Freud. Hasta allí llegó su lealtad. Y hasta aquí llegué yo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Dani, por este nuevo envío de historia de psicoanálisis, de semblanza de sus hombres, ¿no?, de la época. Vamos a abrir el espacio de intercambio, de conversación con Daniel sobre la presentación. Pueden levantar la mano vía la aplicación Zoom, con la función de levantar la mano, o enviar un chat,
para que yo lo pueda leer o pidiendo la intervención a través del chat. ¿Mm? Bueno, acá ya hay a través del chat, Dani, de También Abel está, Zanotto. yo veo una mano levantada. Sí, sí, ya. Ah, Voy a ah, leer algo de Abel Zanotto que dice: Daniel, un aporte impresionante. A medida que avanzaste con la lectura, se fue aclarando el término original con el que te referiste a Jones. Dijiste textualmente inefable. La definición de inefable es lo que no puede narrarse o expresarse, lo que no puede explicarse con palabras. ¿Qué tarea improba? Ímproba, pero no te preocupes. Daniel, narrar una biografía inefable. Bueno, Rodolfo, adelante. Tenés la palabra y de paso abrí el video, así te vemos. me parece que no está Rodolfo. No, Rodolfo. Bueno, a ver, ahí va, a ver. Mientras tanto, Leo. ¿Se escucha o no? Ahí se escucha, pero no te Ah, podemos ver, Rodolfo. ¿Por qué no no habilitas valgo la la cámara? pena, lo voy a intentar, pero no valgo mucho la pena. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? bueno, Adelante. no, no, la verdad que no sabía cómo escribir porque no manejo bien la aplicación. Hubiera querido escribirte, Daniel, porque no sé si aporto, pero sí te quiero agradecer muchísimo. La verdad que me pareció muy buena la presentación. Tengo toda la impresión, habiéndote escuchado, creo que en alguna época con el grupo de historia, al comienzo, en el colegio, creo haberte escuchado varias veces y la presentación de hoy me resultó encantadora. Me hizo acordar de un libro que creo que Diana Rabinovich nos recomendaba cuando éramos jóvenes, que creo era algo así como La Revolución Psicoanalítica de Roberts, y que tenía todo este clima, ¿no? De ir conociendo la historia del psicoanálisis de una manera realmente muy, muy atractiva, ¿no? Por otro lado, me hizo acordar también, cuando hablaste de Alemania y de aquellos años de Mimi Langer, que siempre se enojaba con que los alemanes judíos no se hubieran dado cuenta que tenían que emigrar, ¿cierto? Y en ese clima que describiste tan bien, porque a mí me resultó realmente muy, muy atractivo cómo describías el clima de aquellos años, me hizo pensar, por supuesto, gran parte de la persecución a los psicoanalistas habrán tenido que ver con lo revolucionario de sus ideas, pero recordando a Mimi, pensaba también en si no habrá algo, porque ahí paso a los 70, ¿no es cierto?, en que los psicoanalistas fueron reprimidos también o figuran como personajes peligrosos en tanto contienen la intimidad personal, ¿no? Lo crucé con la intimidad. Pero bueno, estas asociaciones mías que no sé cuánto valdrán, pero sí lo que creo que vale mucho es lo que despierta tu trabajo. Te agradezco mucho, Daniel. Bueno, Cintia, ¿puedo decir dos cosas? Por supuesto. Porque después se me pierden. Dale. Eh, eh, bueno, Abel, te agradezco todo lo que escribiste y lo que te hizo pensar el trabajo. Eh, a mí me interesó justamente mostrar a un Ernest Jones, como el título lo indica, ¿no? Un Ernest Jones muy controvertido, muy contradictorio. Un Ernest Jones que por un lado quiso salvar a muchos analistas, incluido el mismísimo Freud, eso lo sabemos, pero con todas las contradicciones y siempre querer estar como muy en el centro. Lo de inefable, la verdad, te agradezco también que aclares de qué se trata. Lo, Creo que cuando lo escribí y me salió inefable, no sabía exactamente qué estaba queriendo decir. Así que, o mejor dicho, sí, me imaginaba, ¿no? Pero creo que vos
lo mejorás. Y Rodolfo, es lindo, no solo es lindo escucharte, también es lindo verte, pero no te enojes, es más lindo escucharte que verte. Y efectivamente vos recordaste que hace muchos, muchos años, cuando todavía estábamos en el colegio de estudios avanzados, lo estoy tratando de buscar a Juan Carlos, ahí lo veo a Juan Carlos, y junto con Juan Carlos, Horacio, que no sé si está en el plenario, y Martín Bull, habíamos conformado un grupo de historia, un grupo distinto, ¿no? Donde trabajamos más que nada la llegada de Lacan a la Argentina, y trabajamos con Ignacio Leucovich, con Nacho, en esos años. Y bueno, a mí me siguió picando el gustito por la historia del psicoanálisis. Y sí, en los últimos años he tenido como esta secuencia, ¿no? de meterme en la historia del psicoanálisis, que me parece que es una beta, que es una línea que es necesaria para, para después entender mejor, ¿no? Porque uno vuelve a la clínica, uno vuelve a la teoría, uno vuelve a la metapsicología, pero me parece que cuando uno hace un recorrido por la historia del psicoanálisis, se vuelve de otra manera, y determinados autores se los conoce también de otra manera, y lo que escribieron también. En ese sentido, y con esto me callo, la biografía de Ernest Jones sobre Freud, por más Freud de bronce, es apasionante ver qué le pasaba a Freud y cuando estaba escribiendo esas obras monumentales que todos hemos leído y volvemos a releer cada tanto. Bueno. Bueno, tenemos tres colegas que quieren intervenir. Carlos Busetti, que estamos compartiendo computadora hoy, Mariana Vikinsky, Juan Carlos Perone. Pero antes de darle las palabras, te voy a leer algún comentario con alguna pregunta. Diego Velázquez te dice: excelente como siempre, Dani, te consulto. ¿Qué se sabe de su clínica, de su modo de trabajo, de sus pacientes? Sonia Gianotti te agradece la presentación y pregunta: ¿qué tan al tanto estaba Freud de la operación Salvataje y cuánto acordaba o disentía? Hasta acá los comentarios. Si querés decir algo, y después le damos la palabra a los colegas que quieren intervenir. Bien, ante la pregunta de Diego, que también te agradezco el comentario. Yo por ahí, no sé si estabas distraído, Diego, creo que hoy no hay partido de fútbol, pero yo dije algo de los que se decía que era como un analista duro, ¿no? Duro con sus pacientes, que le costaba conectarse o tener empatía con el sufrimiento de ellos. También él fue expulsado creo que esto también lo dije, en realidad no es que fue expulsado de Inglaterra, él decidió abandonar Inglaterra por la manera en que se dirigía a sus pacientes. En realidad, de Jones, esto es un recorte de recortes y recortes, pero Jones tuvo problemas, también los tuvo en Canadá, y no sé si nos llegó al psicoanálisis por haber sido expulsado de las sociedades médicas de Londres o de Gales. No, que no tengo presente si él se reside en Gales o en Londres. Pero bueno, yo creo que no sé si su fuerte fue la clínica. Diego, esto es lo que te puedo responder.
Y ante la pregunta de si Freud estaba al tanto de la Operación Salvataje, sí, Freud, no tengo muy presente quién la hizo, pero Freud estaba al tanto de la Operación Salvataje. Yo quise describir en mi relato cómo Freud fue de menos a más. Siempre supo los peligros del nazismo, pero me parece que por ahí creo que, no sé si Rudinesco, tiene una frase. Ella dice que Freud creía que el nazismo era uno de los tantos movimientos nacionalistas, o uno más de los movimientos nacionalistas como los que imperaban en esa época. Pero bueno, él no creía en qué iba a terminar todo esto, ¿no? Bueno, no sabía, él murió en el 39. Y la frase esta de cuando queman sus libros es una frase que puede ser leída también de dos maneras, porque por ahora él dice, bueno, la sociedad avanzó, eh, antes me lo hubieran quemado vivo, ahora queman mis libros. 8 o 9 años después, no sé si los quemaban vivos, pero bueno, no sé, millones de personas terminaron muriendo en cámaras de gas. Freud no se le puede pedir todo, yo creo que tuvo un error de cálculo, pero él estaba al tanto de la Operación Salvataje y sobre todo Ana Freud, sin duda, y Ana Freud era, en términos actuales, Ana Freud era vocero de su padre. Así que él estaba muy al tanto de los lugares. Freud le pide, yo esto creo que lo dije, estaba al principio tan, me parece que tan con ese error de cálculo que, que en el 34 pedía que se expulse en la línea, ¿no? Recuerden que Freud era un acérrimo defensor del movimiento psicoanalítico. Entonces por eso pedía que se expulse a Reich del mundo psicoanalítico. Mi trabajo justamente quiere mostrar que Freud estaba al tanto de la Operación Salvataje. Muchísimas gracias. Sí, después sí. Bueno, le damos la palabra a Carlos Busetti. Daniel, primero quiero realmente agradecerte, me resultó muy placentero escuchar tu trabajo. Confieso que lo había leído con anterioridad y me había producido la misma impresión. Me parece que pones el dedo en el punto más sensible, quizás, porque justamente planteas la cuestión de la relación entre el psicoanálisis y la política, lo cual me parece de un valor enorme. Y me pareció también muy importante que la filiación o la genealogía que vos hacés de la historia de Amílcar Lobo, ¿no? Porque eso establece una continuidad entre el nazismo y los movimientos dictatoriales de América Latina en los años 60 y 70. De manera tal que a mí me parece que tu evaluación de la personalidad de Ernest Jones es muy cuidadosa y matizada. Sobre todo me parece muy interesante que no hayas apelado, y lo decís explícitamente, a la historia contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido lo que sucedió? Respecto bueno, yo me interesé por estos mismos temas hace más de 35 años. Me enteré, esta semana me enteré de una investigación tuya, un texto tuyo. Sí, después, lo único que tengo es un ejemplar de la revista Psique de 1986,
De manera que te voy a sacar una foto si te la voy a mandar como curiosidad. Pero bueno, ahora se me fue un poco el eje de lo que estaba diciendo. Pero insisto en esto, ¿no? Me parece que el hecho de que... quería decir lo siguiente. Que Freud sabía de esto, o que Freud había hecho un mal cálculo sobre el nazismo, también de eso da testimonio el prólogo a la primera parte del Moisés y la religión monoteísta, donde él apela a la Iglesia Católica para sacar a los judíos del centro de la escena como pueblo elegido. Esta es la intención política de ese texto, es sacar a los judíos como el pueblo elegido para evitar que sobre ellos cayera lo que irremediablemente ya estaba cayendo, ¿no? Pero evidentemente Freud había calculado mal el asunto y sí había apoyado el rescate del movimiento psicoanalítico. Ahí me parece que es interesante plantear lo siguiente. Una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es el movimiento psicoanalítico, ¿no? Freud, Jones, como vos bien lo señalás, fue una estratega del movimiento psicoanalítico y no fue un gran psicoanalista. Quizás haya sido un buen biógrafo en su momento, pero Freud sabía de eso, incluso habían planteado en la sociedad la sociedad de Berlín, con Müller-Braunschweig y toda esta gente, que no se iba a llamar más psicoanálisis, sino psicología profunda y de larga duración, o algo por el estilo, psicoterapia profunda y de larga duración. Porque estaba prohibida la palabra psicoanálisis en ese entonces. Bueno, con esto quiero decir, me parece que abre a reflexiones sobre nuestro tiempo también. ¿Cuál es la relación que mantiene? Hablar hoy de movimientos psicoanalíticos es un poco difícil. Quizás los movimientos psicoanalíticos, los grupúsculos, no sé, ¿no? Las diferentes iglesias, etcétera, ¿qué relación mantienen con el poder político? Me parece que ese es un debate al que contribuye decisivamente tu trabajo, me parece. Así que realmente te lo agradezco por la calidad de la escritura también. Me gustó mucho cómo está escrito, muy claro. Bueno. ¿Querés comentar algo, Dani, o sigo dando la palabra? Intentaré ser breve en algo. Bueno, ante todo, gracias, Carlos. Yo te decía que estos días me enteré que vos habías escrito hace muchos años alguna investigación también alrededor de la figura de Jones. No era sobre Jones. No, era sobre el psicoanálisis bajo el nazismo. Psicoanálisis bajo el nazismo. Pero me circunscribo solamente al final, porque vos decís psicoanálisis por un lado y el movimiento psicoanalítico por otro. Comento algo que tiene que ver con un curso que hice yo hace 2 o 3 años, justamente de una especie de diplomatura de historia del psicoanálisis. Y entonces en la primer clase de una de las materias, el profesor nos dice, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Entonces yo, y me imagino que los demás que estamos ahí, nos preguntan, ¿cómo nos vienen a preguntar qué es el psicoanálisis? La gente que tiene no sé cuántos años de... Sí, hola. Sí, adelante. Bueno, sí, que entonces cómo nos vienen a preguntar qué es el psicoanálisis, entonces todos empiezan con si es un método, si es una clínica, los 3 puntos de vista, y a todo nos iba diciendo profesor, pero qué más, qué más, qué más, qué más, y ahí nos empezamos a noticiar
del movimiento, ¿no? Y entonces a partir de ahí, contribuciones al movimiento del texto de 1914 empieza a ser leído de otra manera, y la importancia que Freud le da al movimiento psicoanalítico también empieza a ser visto de otra manera. Entonces yo creo que el psicoanálisis es, con todo lo que ya sabemos, pero además es un movimiento, y por eso pongo que Jones fue uno de los que mejor leyeron esas palabras, justamente las de un movimiento. Paro acá porque creo que hay gente que quiere hablar. Así es, Dani. Mariana Vikinsi, dale, tenés la palabra. Bueno, sí, gracias. Está muy en la línea de lo que planteó Carlos, lo que quería plantear yo, porque me parece que es efectivamente el dedo en la llaga de la confluencia o no del psicoanálisis con la política, y el compromiso histórico del psicoanálisis con sus propias circunstancias políticas o su pretendida neutralidad en diferentes momentos históricos. Y me parece que en Argentina particularmente quizás la marca de este punto de partida, quizás ahí se plantea una especie de vicio de origen, ¿no? Que es que no se estableció una relación fluida, una convergencia fluida entre el psicoanálisis y la política en sus años fundacionales, y probablemente algo de eso generó un determinado perfil en las instituciones representantes de la IPA en Argentina también, que creo que fueron forzándose a sí mismas a hacer un lugar a lo político, bueno, la ruptura en su momento de plataforma y documento, pero yo quería recordar un evento que recordaba recién cuando se habló de la neutralidad, que fue en 1986, en el Congreso de Malestar en la Cultura organizado por APA, que creo que vos también viniste, Dani, no me acuerdo, pero creo que habíamos ido No, los dos, ¿no viniste? no Habíamos... conozco, mejor no puedo hablar, pero no. Bueno, pero era un congreso que en su fecha era muy próxima a la sanción de la ley de punto final. Uno de los 2 o 3 días en los que se hacía el congreso había una marcha muy importante contra la ley de punto final. Y muchos psicoanalistas que además estábamos participando en organismos de derechos humanos habíamos llevado al congreso un escrito para juntar firmas en contra de la ley. Las firmas no se juntaban solamente ahí, sino que también queríamos juntar ahí firmas. Entonces, en un momento le pedimos a la presidenta del Congreso que nos deje anunciar en el plenario que en el pasillo se estaban juntando firmas, que el que quería podía firmar. Y no nos dejó plantear esto en el plenario, ¿no? El Congreso era un Congreso muy comprometido porque eran los primeros años de la democracia, venía gente de diferentes lugares de Latinoamérica y de Europa, y había un pensamiento en relación al psicoanálisis y el resurgimiento de la democracia, pero tanta realidad no, Digamos, juntar firmas ya era otra cosa. No nos dejaron, con lo cual juntábamos las firmas de la gente que pasaba por la mesita en el pasillo donde estábamos juntando firmas, y cuando entro a un taller, el taller en el que me había anotado, Alfredo Maladeschi, que no me voy a olvidar nunca, empezó diciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros acá si a 5 o 6 cuadras, porque era en el Obelisco, hay una marcha contra la ley de punto final? Yo propongo que levantemos el taller y vayamos a la marcha. Y así hicimos lo que estábamos en ese momento, por supuesto, dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero fue muy contrastante la posición de quien era, digamos, en ese momento la comisión organizadora del Congreso, que no quiso dar el micrófono para eso, y lo que uno encontraba en el pasillo, por ahí en algunas personas, o en el taller donde tuve la suerte de anotarme, ¿no? Muy interesante, gracias Mariana. Bueno, Juan Carlos Perone, toma la palabra. Bueno, en primer lugar, Daniel, felicitarte por el trabajo que presentaste y los comentarios que se fueron agregando, que lo enriquecieron más todavía. Me hiciste acordar, bueno, justamente algo que creo que también mencionaste, que fue la constitución hace muchísimos años, en la década del 90, de un grupo de estudio sobre historia del psicoanálisis en nuestro medio, en la Argentina,
coordinado o asesorado por Ignacio Leucovi, que lamentablemente perdió la vida demasiado joven, pero que al lado del cual aprendimos muchísimo respecto a cómo encarar la historia, bueno, del psicoanálisis como práctica y de la institución psicoanalítica. Y me parece que lo que se mencionaba, creo que Carlos mencionó hace un momento, y Mariana también fuertemente hizo hincapié en esto, cuando comentó estas situaciones en las que ella misma se encontró comprometida, que habíamos iniciado, si yo recuerdo bien, un trabajo que tenía que ver con los efectos de la represión en el campo psicoanalítico. Y cuando decíamos los efectos de la represión en el campo psicoanalítico, estábamos aludiendo a la relación del psicoanálisis con la política en el sentido de qué efectos podría haber tenido al interior mismo de ese ya polifacético psicoanálisis, los efectos de la dictadura militar, básicamente, que Carlos también mencionaba hace un rato. Y Rodolfo. Y Rodolfo también, tenés razón, Rodolfo también. Así que bueno, felicitaciones porque tu trabajo implicó una continuación muy trabajada, digamos, de lo que habíamos comenzado en aquella época. Implica un trabajo de indagación y de elaboración que hiciste, que es enorme y es útil para todos nosotros, digamos, ¿no? Como practicantes del campo del psicoanálisis, tomar contacto con una historia como lo que acabamos de desplegar vos. Así que gracias. Gracias, Juan Carlos. Voy a leerte algunos comentarios y luego tengo dos manos levantadas. Así que vamos a Daniel Weinsbrod. Dice, excelente todo lo narrado. Me recordó a Rudinesco, le atribuye a Jones y a Ferenczi el armado de un comité secreto que purgara las excrescencias teóricas y que ese movimiento inauguró el sistema de doble poder. Jung a cargo de la presidencia burocrática y Jones en el comité a cargo de la ortodoxia. Seguirá siendo así. Gracias y gracias. Daniel. Natán dice, gracias Daniel por tu trabajo tan meticuloso en mantener una mirada que no se deslice a un saber con el diario del lunes. Había una idea compartida de algo temporal en ese momento de las penurias que se sufrían. Ayudaste a pensar y no a juzgar. Gracias nuevamente. Bueno, Alicia Levin dice, tantos Carlos Weise como Ali Levin, celebramos tu labor de resignificar el origen del psicoanálisis. María Isabel Bergani, gracias y felicitaciones. Tan importante historizar el psicoanálisis en articulación con lo social y lo político. Bueno, por ahí después sigo con los comentarios. Vamos a darle la palabra a Adriana o a Oscar. No sé quién de los dos quiere intervenir. Oscar, Adriana, ahí va. Sí. Hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Se escucha perfecto. Bueno. Sí, sí, adelante. Bueno, Dani, como de costumbre, seguís esa investigación rigurosa y diste un eje, el que resaltó Carlos y que retomó Mariana en relación a la relación entre política y psicoanálisis. Mariana hizo una referencia al tema de la neutralidad que a mí me parece que es central en la exposición, porque le da cabida desde el punto de vista de la historia contradictoria que implicaba en aquel momento cómo posicionarse frente a la barbarie nazi, de un concepto que después fue teniendo una deriva gigantesca en el interior de la clínica, y donde finalmente algo de, yo diría, del posicionamiento político originario de Freud, era liberal, votaba liberales, no votaba conservadores ni socialistas, aun con bastante escepticismo, pero además hay un dato que hace la historia misma de Freud, que es ese contradictorio documento que implicó
su saludo en el porqué de la guerra, con una dedicatoria a Mussolini cuando un paciente se lo pidió. Que dio para distintas interpretaciones, benévolas, menos benévolas, pero que era fuerte, era... a ver si lo puedo... decía algo así como: un anciano saluda en el duche al héroe de la cultura. Era una referencia, no estoy siendo exacto, pero que yo creo que hablaba de los propios posicionamientos políticos que Freud tenía, y Freud, como liberal, concentraba uno de los problemas básicos del pensamiento liberal a lo largo de toda la historia general y del pensamiento actual. No en vano estas contradicciones siguen existiendo en el seno de las instituciones psicoanalíticas de todas sus formas, que es la realidad objetiva, que se puede mirar afuera del compromiso subjetivo, que por otro lado es absolutamente contradictoria con el pensamiento del psicoanálisis, porque si hay algo que tiene el psicoanálisis es explicación. En ese sentido, la relación entre política y psicoanálisis está absolutamente marcada por la imposibilidad absoluta de la neutralidad, no por la presencia de la abstinencia, que es otra cosa distinta, pero que se hace justamente porque uno sabe que no es neutral. Entonces, es justamente desde esa perspectiva que me parece que el modo en que lo fuiste planteando, me parece que es importante recalcar ese aspecto que vos tomaste y que fuiste dando, y que hay una autora uruguaya que dice, yo alemán no sé, que el concepto de neutralidad no existe en la obra de Freud, existe uno que indiferencia en alemán, que no tiene nada que ver con el concepto de neutralidad, y que la neutralidad fue una forma de inclusión del positivismo inglés en términos de la política que el mismo Jones postulaba. Así que me parece que ese punto de tu trabajo hinca muy el diente en la relación política, psicoanálisis y también clínica. Bueno, te agradezco mucho. Muy bien. Gracias, Oscar, por tu intervención. Vamos a darle la palabra a Yago y después de nuevo la retomás vos, ¿te parece, Daniel? Bueno. Dale. Yago, Franco. Sí, hola. Bien, Daniel, la verdad que el trabajo de historia es interesante para pensar el presente también, ¿no? Como todo trabajo sobre la historia. Pensaba, en realidad tengo una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo pensás vos? O por ahí es algo que pienso yo, ¿no? La diferencia entre movimiento e institución. Es decir, entre los movimientos instituyentes y aquello que queda instituido. Porque digamos, la diferencia yo la entiendo desde el punto de vista de que me parece que en tu trabajo hay un deslizamiento permanente a una crítica, digo esto en un sentido amplio, de la institución psicoanalítica, particularmente de la IPA. Obviamente, aquí no ha habido mención a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿no? Es decir, a la institución lacaniana, la gran institución lacaniana, la de Miller, digamos. Eso por un lado, ¿no? Si no conviene separar lo que es un movimiento de lo que es una institución. Creo que todos tenemos en claro cómo ha funcionado cada institución psicoanalítica a lo largo de las décadas. Cuando hablo de institución me refiero a la IPA, obviamente, aquí a la APA. Esto. Por otro lado, creo que sería bueno en algún momento tener una discusión profunda sobre la cuestión de la neutralidad, cuestión sobre la cual saben que yo también me he extendido en un sentido distinto al que propone Oscar, ¿no? Lo que no me cabe duda es que lo que no hay es neutralidad política.
Eso es, claro, a nivel institucional, me refiero a nivel institucional porque creo que una cosa es la institución psicoanalítica, otra es el movimiento psicoanalítico, otras son los psicoanalistas, ¿no? Las diversas corrientes que hay dentro de las instituciones psicoanalíticas, bueno. Pero bueno, el núcleo de lo que yo quería preguntar es, Dani, si podés pensar una diferencia entre el movimiento e institución. Bueno, les agradezco todos los comentarios que han hecho. No puedo dar cabida a toda la... Bueno, muchos fueron comentarios, algunas son preguntas. La verdad me quedé con el tema ante todo, de la neutralidad. Creo que aparecen como mínimo 2 acepciones alrededor de la neutralidad. Una es la no intromisión como analistas, ahí también se confunde neutralidad con abstinencia. Esto lo hemos charlado muchas veces. Y también está la neutralidad política. Y me parece que uno no puede ser neutral muchas veces en un análisis, no solamente en una neutralidad política, sino con puntos de vista, opiniones, etc. Lo que no sé si le corresponde a Freud, ahí yo tengo la duda, ¿no? Si Freud habló de neutralidad, habría que indagarlo sin duda. Lo que sí, yo estos días también leyendo, retomo un debate de semanas atrás que Freud hablaba de ortodoxia, porque yo no quiero ser botón, pero 1 o 2 personas hace pocas semanas habló de, como que Freud no habló de ortodoxia y de contribución a la historia del movimiento. Freud habla de la ortodoxia en análisis versus los separatistas, Jung, Adler, etc. Y yendo a la pregunta tuya, Yago, yo me imaginaba, cuando preparaba todo esto, me lo imaginaba a Jones como dentro de una iglesia, X. Y así como fundaba instituciones como la iglesia funda o erige iglesias, ¿sí? En cada pueblito, ¿no? Como cuando uno viaja por distintos lugares del mundo, que primero uno se maravilla con tantas iglesias, después uno se empieza a cansar de ver tantas iglesias. Bueno, Jones fundó las instituciones, lo dije antes, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, y él promovía la fundación de las instituciones. Yo di a entender esto. Ahora, ¿cómo lo hacía? A través del movimiento. Por eso también quizás soy reiterativo, pero Jones creo que fue uno de los que tomó la palabra de Freud, quizá la literalizó mucho, pero fue el que dio cauce al movimiento para formar instituciones. Quizá hago un salto enorme en la historia. Yo sé que a los historiadores no les gusta hacer saltos muy largos en la historia, pero cuando yo también preparé en el colegio hace un par de años lo que fue la saga de Plataforma Documento, y cuando los grupos Plataforma Documento, primero Plataforma, después Documento, rompen con APA,
Blecher salta en ira y escribe es un texto que después se leyó mucho, que él decía que no existe el psicoanálisis por fuera de las instituciones. O sea, Blecher retomaba las palabras de Jones, como que el psicoanálisis iba a ser tal en las instituciones. Lo que le da cauce a las instituciones es el movimiento. Blecher, que acompañó a Plataforma y Documento, no rompió con APA porque justamente la ruptura era por fuera, los 30 y pico de miembros iban a estar por fuera de las instituciones. Y él decía, por fuera de las instituciones no existe el psicoanálisis. No sé si Yago te ayuda a contestar tu pregunta. O arrima, no sé. No, está bien. Obviamente que el movimiento en algún momento se institucionaliza, hay que ver de qué manera, y la institución nunca deja de ser un momento de coagulación del movimiento, ¿no? En una gran medida. Lo que vos citás de Blecher es muy interesante, por otra parte. Una cosa que me quedó picando... Perdón, Blecher dijo cosas más duras, pero yo no las digo por cuestión de tiempo. Dale. No, me quedé pensando lo de Mussolini. Si yo no recuerdo mal, fue el que facilitó la salida de Freud, ¿no? Acá dicen que sí. Carlos dice claro. Son las cosas paradojales de la historia, ¿no? Pero creo no sé que por si... influencia de Marie Bonaparte, ¿no? Por alguna... No, pero digo, ¿no? Un personaje tan nefasto, ¿no? Tuvo influencia, pero Marie Bonaparte fue quien negoció diplomáticamente la salida. Era como ella los guió a Londres, a París y a Londres. Bueno, estamos acercándonos a la hora de cierre. Te voy a leer, no obstante, algunos comentarios y ya después nos despedimos. Cerrás, Dani, y nos despedimos. Alicia Leone dice, hermosa presentación, Dani, la posición del psicoanálisis y diferenciada la posición de los psicoanalistas en el campo de la política. Imprescindible el conocimiento de la historia, en particular para reflexionar acerca de la actualidad. Bueno, muchas felicitaciones. Hay otra referencia a la cuestión política. Mariana Groisman dice, muy interesante lo que planteas, Dani, no existe un no compromiso político de los psicoanalistas, siempre hay un compromiso político, aunque no se sepa en cada uno. Siempre hay un compromiso político, aunque no se sepa en cada uno. Sí, pero no sé a quién le contesta acá por eso. María Cipriano te agradece por tu trabajo riguroso y apropiado para la relación del psicoanálisis con su compromiso social y político, con la actualidad que atraviese. Nuevamente te agradecen, en fin. ¿Cómo querés cerrar, Dani? No, la verdad, yo la seguiría, pero no, ya está, veo que son casi las 10. Así que les agradezco mucho. Me quedó 2 renglones. Vengo trabajando más que nada en la línea inglesa, pero espero en no mucho tiempo empezar a meterme más con todo lo que pasó con el psicoanálisis francés. La verdad no es que no lo he leído, lo he leído, pero todavía no me largué a esto. Pero ya va a venir. Les agradezco muchísimo todos los comentarios. Bueno, te agradecemos a vos, esperamos ese nuevo envío sobre el psicoanálisis francés, y bueno, nos desmutamos para aplaudir a Daniel y para celebrar esta noche. Bravo, Dani, bravo. Muchas gracias. Bravo, Dani. Bravo, bravo. Hasta la próxima. Chao. Vamos por más, Dani, vamos por más. Felicitaciones, Dani. Buenísimo, Dani. Gracias. La verdad, mucha hinchada. Bueno.
Y Qué Muy bueno, muy Dani. Gracias. Gracias. mucha hinchada. Gracias, Dani. bueno, Buenísimo. está tu grupo de letras y Excelente. psicoanálisis, está el colegio. Vamos, Dani. Bueno, besos a todos, ¿eh? Gracias. Chao. Después te mandamos el chat, si no te lo Dale, apoya gracias, María. gracias. Chao. Muchas gracias. Excelente. Excelente, Gracias. excelente. Excelente. Bueno, saludos a los amigos. Yago, Ariana, Dani. Un montón, Chao. un montón. Chao. Chao, chao. Chao. Felicitaciones, Edurne. Dani. Saludos. Chao. Saludos a todos. Excelente, Dani. Gracias. Dani, nos Buenísimo, Dani, arreglaste la gracias. señal. Sí, pudimos seguimos toda la tarea hoy. Sin que se desconecte. ¿Vieron? Funcionó, ¿eh? Perfecto. Funcionó. Qué bueno. Escuchamos las cosas por primera vez. Algo así pasa. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice Mariana? Que me- Marina. No, ahí está. Que Dani cuenta Ah. las cosas Marina. de un modo tan procesado, tan propio, que uno las escucha como por primera vez, ¿no? Tienen O esa... sea que vos lo tenías todo, Marina, ¿no? No, obvio que teníamos mucho. Claro. Bueno, felicitaciones y un abrazo. Gracias, de nuevo. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, Dani, felicitaciones, me encantó. Gracias, cielo, gracias. Muy riguroso. Muchos Bien, años de sí. estudio. Chao, Gracias, chao. gracias. Gracias a vos. Ahora vamos a ver Babilón Berlín para seguir con el tema. ¿Sí? Sí, salgo.